Bueno, el cierre de este trabajo de producción viene con el tema, viene ligado al tema que queremos ahora conversar con usted, diputada, y es lo relacionado a la importancia de la unidad latinoamericana en el resguardo de nuestra soberanía. Hemos tenido y podemos tener ejemplos a lo largo de la historia, uno de ellos en los años 80, el conflicto por las islas Malvinas, la posición triste de algunos países de nuestro propio continente ante esta intervención. Yo creo que ahorita sería imposible pensar en un conflicto de ese tipo sin una posición más contundente y de mayor apoyo de parte de nuestros países. Recientemente la solución de los conflictos, luego de aquella tensión generada por la participación militar del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, y cómo se dio esto una solución en una cumbre de Río ampliada donde participaron prácticamente todos los países que hoy hacen vida en la CELAC, y cómo ha servido esto para bajar tensiones y para impulsar un movimiento más unificador respetando las diferencias ideológico-políticas de nuestros países, pero que le ha dado un peso, siento yo, a toda la región latinoamericana y el Caribe. ¿De qué sirve esa unidad latinoamericana cuando hablamos del tema político? Fíjate, el presidente Chávez lo manifestó contundentemente, ¿no? La unidad latinoamericana, la integración latinoamericana de nuestros países, en primer lugar, garantiza que nosotros nos convirtamos en un territorio de paz. Un poco lo decía el micro, ¿no? O sea, y es algo que hemos venido logrando. Primero, este es el único territorio en el planeta, bueno, más allá de África, que tampoco tiene armas nucleares, pero nosotros no tenemos y no queremos tener armas nucleares. O sea, un territorio libre de armas nucleares y un territorio para la paz. Yo creo que esa voluntad política entre todos los presidentes y presidentas de esta región es muy importante para garantizar la paz incluso en el planeta. Lo otro que el presidente Chávez planteó desde el comienzo de su gestión, la necesidad de que el planeta fuera un mundo multipolar. No olvidemos que a finales de los 90 el mundo estaba prácticamente dominado por una sola potencia, y había caído la Unión Soviética, todo el bloque socialista. Hoy en día emergen los BRIC, emerge China, emerge Latinoamérica como un bloque. Entonces eso va dando equilibrio porque es una manera de disuadir incluso la propia guerra, la propia inestabilidad que puede provocar la guerra. Entonces son elementos muy importantes, seguir avanzando en un mundo multipolar donde América Latina y el Caribe se convierten en un bloque cada vez más sólido para equilibrar el planeta, pero también para defender nuestros recursos naturales. Fíjate, nosotros somos un continente con la mayor reserva de petróleo del planeta. Somos también la mayor reserva de agua dulce, pero además tenemos recursos minerales estratégicos, donde incluso más del 80% con el caso del litio está en nuestro continente, siendo Bolivia uno de los países beneficiados por la naturaleza en ese sentido. Pero tenemos coltán, níquel, una cantidad de recursos, de minerales, que hoy en día la tecnología y los avances tecnológicos lo van utilizando. Por eso es tan importante que toda la población entonces se convierta en el cotidiano, hablar de la integración latinoamericana, conocer la diferencia, por ejemplo, de lo que fue, por ejemplo, todo lo que fue la cumbre de Río, o sea, que fue la antesala de la CELAC, al salto cualitativo que se da cuando se conforma definitivamente la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sin los Estados Unidos y sin Canadá, y por ejemplo el ALBA, que tiene unas características muy particulares, porque ahí se estrenan características novedosas como son la solidaridad, la complementariedad, donde los intercambios se basan incluso en fortalezas de cada estado, y por eso se habla de la complementariedad. No se trata de que un país, por ejemplo Venezuela, porque tiene petróleo, quiera dominar al resto de los países, sino se trata de nosotros intercambiamos petróleo con tú, Argentina, que tiene carne, que tiene tecnología, con Cuba, que tiene talento humano, tiene médicos, que exporta médicos. O sea, hay una relación ganar-ganar que es muy importante. Por eso el Parlamento Latinoamericano ha decidido que anualmente hace una conmemoración que está abierta a todo el público. Estamos invitando a la ciudadanía. Y este año tiene una característica muy particular. Bueno, primero que tenemos un orador que para nosotros es muy querido, que es el profesor Héctor Navarro, con una enorme
trayectoria en el gobierno bolivariano, pero también conocedor de los temas de integración. Pero además el lugar donde la vamos a hacer. La sesión especial del Parlamento Latinoamericano el día de mañana, sábado a las 9 de la mañana, va a ser en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en Mariches. ¿Por qué en la Escuela Latinoamericana de Medicina? Porque esa es una expresión de la concreción de la integración. En esa Escuela Latinoamericana hay más de 500 estudiantes de medicina de todos los países de Latinoamérica, de algunos del Caribe, pero también de África, de Asia. De manera que es una expresión de solidaridad y de integración. Así que todos van a tener oportunidad, los que pueden acercarse a Mariches, a la ELAN, a las 9 de la mañana, de conocer la Escuela Latinoamericana. Además, ellos van a hacer una representación folclórica de cada uno de sus países, para conocerla, para disfrutarla. Vamos a tener a todo el cuerpo diplomático de nuestros países latinoamericanos y caribeños, y por supuesto las comunidades que quieran acercarse a esa celebración mañana 22 a las 9 de la mañana en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Fíjese que usted hablaba de la conformación de polos, ¿no? De otro polo de poder, y eso es muy importante para la estabilidad del planeta, que obviamente no exista un gendarme que ande invadiendo pueblos, sino que cada espacio, cada región geográfica pueda tener un desarrollo específico y tener peso pues para garantizar la paz. De eso habló mucho el presidente Chávez el día de la instalación de la CELAC. Vamos a recordarnos. La CELAC, la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. A esta comunidad, nosotros que nos vamos a convertir en un polo, en un gran polo, ni siquiera en un polo, en un gran polo de fuerza, de un mundo pluripolar. Desde ahora perfilamos, y así lo decimos al mundo, queremos mantener las mejores relaciones políticas, de amistad, de cooperación, de igual a igual con los otros polos grandes del mundo y con el mundo entero, y es el concepto de Bolívar, de aquello que Bolívar llamaba el equilibrio del universo. Decía Bolívar, no se va a lograr el equilibrio del universo a punta de bayonetas, a punta de guerras. Se va a lograr con el mundo pluripolar y las relaciones de paz. Bueno, y recordamos al presidente Hugo Chávez, rueda de prensa celebrada en diciembre del año 2011, tras haberse instalado oficialmente la CELAC. Recuerden que esa cumbre se había pospuesto por todo de la enfermedad del comandante, pero ahí lo dice bien claro: no se puede imponer la paz mundial a punta de bayonetas. ¿Cuán necesario es que incluso Latinoamérica pudiera participar en instituciones como Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que a mi juicio y en lo personal siento que ha perdido toda la legitimidad, pero no ha podido evitar ninguno de los conflictos armados más recientes, a pesar de que algunos países de este Consejo de Seguridad se pronuncian en contra de que se avance en la intervención? Dios no quiera que sea el destino de Siria, pero ahí está Rusia oponiéndose a un conflicto armado, y los Estados Unidos y los países europeos, sobre todo relacionados en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues financiando descaradamente a unos movimientos insurreccionales en ese país. Es decir, la invasión de Irak, la invasión de Irak, lo recientemente sucedido con Libia, incluso no aprobada por Naciones Unidas. Sin embargo, Estados Unidos hizo lo que le dio la gana, y no hay sanción, y nunca hubo sanción. Ahora preguntamos nosotros, ¿cuán necesario es para evitar que eso suceda en nuestro continente, que sigamos avanzando en un proceso de unificación, que la CELAC comience a cobrar mayor peso en el accionar político de nuestros países, y que no se conviertan solamente en instituciones para el desarrollo de relaciones comerciales que benefician sí a nuestros países, pero quizás en mayor cuantía benefician más a los sectores económicos de poder privados que hacen bien a nuestros países? No, es fundamental. Fíjate, nosotros estamos hablando de un continente de 400 millones de habitantes. Estamos hablando, como decía, un continente con muchas fortalezas en materia de recursos humanos, incluso en materia de fuerza armada. O sea, es un continente que se ha venido modernizando en su fuerza armada, que no son despreciables, que bueno, son importantes incluso para el tema de la disuasión. O sea, porque las fuerzas armadas no se refuerzan para ir a la guerra, sino para evitar la guerra, justamente, ¿no? Entonces es fundamental
en la medida que consolidemos esa relación y que, por ejemplo, asumamos el tema del patrimonio, nuestro patrimonio cultural y nuestro patrimonio natural como elementos fundamentales para defender, y para defenderlos no desde nuestros países nada más, sino desde nuestra región, eso va a ir consolidándonos como un bloque que contrapone y que le hace peso a las hegemonías que se han venido, que han venido existiendo, ¿no? Necesariamente, y esa es la postura que el presidente Chávez defendía y que nosotros creemos que es la correcta, que justamente el seguir instalando el mundo multipolar. En un momento actual de crisis de un sistema capitalista que lleva medidas total y absolutamente traídas de los cabellos, por ejemplo en España se ha eliminado el salario mínimo, se está trabajando una ley para eliminar el salario mínimo que tantas vidas ha costado la lucha por reivindicar los derechos de los trabajadores, hemos visto reducciones a las ayudas sociales a los pensionados, desahucios, en la situación de Grecia es prácticamente ya indetenible, en estos días cerraron los medios públicos, luego los volvieron a abrir ante la presión del pueblo, es decir, hay una demostrada crisis de un sistema y en algunos sectores de nuestro planeta. ¿Qué tiene que ofrecer en ese contexto el continente latinoamericano que avanza? Es un proceso de unificación con todas unas perspectivas bien interesantes en el área económica y con todos esos recursos a los que usted menciona. Sí, en medio de esta crisis del capitalismo, que creo que es importante no engolosinarnos creyendo que estamos a las puertas de la muerte del capitalismo, porque el capitalismo ha tenido la ventaja de saberse reacomodar. Sin embargo, nosotros hemos demostrado que sin aplicar, nosotros como bloque, sin aplicar, por lo menos una buena parte del bloque, el bloque progresista de América Latina, ha podido demostrar que sin aplicar las medidas del Fondo Monetario Internacional, del FMI, de toda la banca financiera capitalista, hemos podido incluso sortear la crisis. No es que no nos afecta para nada, pero la hemos podido sortear. Nosotros hemos seguido avanzando en nuestro país, en mismo Brasil, en Bolivia, en Ecuador, con políticas sociales, derrotando a la pobreza, derrotando el analfabetismo, derrotando el hambre, cuestión que está en camino inverso, por ejemplo, de Europa. Europa se vanagloriaba de su estado de bienestar. Bueno, en este momento Europa renunció al estado de bienestar para entregarle sus divisas, hasta sus reservas a la banca internacional para auxiliar a la banca, pero en contra de los pueblos. Y ahí tenemos lo que está ocurriendo, desempleo incrementándose, la gente quedándose sin casa, como tú dices, el tema del salario es algo terrible. En España han logrado que han llegado al caso de que incluso el propio patrono decide cuánto le paga al trabajador, pasando por encima de contrataciones colectivas y todo eso. Fíjate que el único país, y poco se habla de eso, que no quiso aplicar el fondo y no auxilió a la banca a la banca privada fue Islandia. Islandia está saliendo de la crisis. Está saliendo de la crisis sin aplicar las medidas que le obligaba el Fondo Monetario Internacional. Entonces, nosotros hoy en día estamos dándole una lección, podríamos decir, una lección a ese modelo que es un modelo destructivo, es un modelo depredador, es un modelo que produce hambre y muerte. Porque incluso las guerras, buena parte de las guerras que se han dado han sido los mecanismos que ha utilizado el capitalismo para salir de las crisis. Si usted revisa cuándo han habido las crisis del capitalismo, bueno, una respuesta ha sido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y últimamente la invasión de Irak, la invasión de Libia y ojalá que no ocurra la invasión de Siria.